día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Hoy en nuestro último encuentro, espero que haya sido de utilidad en la práctica. Tienen que entender que esto es derecho de aduanas, no tributario, y por ende no tocamos ciertas cosas que es más propio del derecho tributario que del derecho aduanero. Si hacemos una retrospección de todas las clases vistas, empezamos viendo que era el derecho aduanero, lo empezamos a deslindar del derecho tributario sin dejar de pertenecer al mismo. Vimos los conceptos, establecimos los diferentes tipos de zonas aduaneras, establecimos también un concepto, establecimos los principios que regulan el derecho aduanero, establecimos la pirámide kelseniana, si me permiten el término del derecho aduanero. Conversamos sobre todas las implicancias o las implicaciones derivadas del derecho aduanero, conversamos también de los delitos derivados, establecimos que habían sanciones administrativas, pecuniarias y punitivas, y hoy ya vamos a ver como última clase lo que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduanas del año 2014. Acá hay que hacer una aclaración para los compañeros ecuatorianos que se dirán, ¿qué es un decreto con rango y fuerza y valor de ley? Bueno, les explico. En teoría, en buen derecho, en esa división tripartita del derecho que todos conocemos del poder legislativo, ejecutivo y judicial, cada rama tiene sus normas, tiene sus características y tiene su importancia y tiene sus funciones. La principal función del legislativo, valga la redundancia, es legislar. En mi país existe un concepto legal llamado la ley habilitante. ¿Qué es la ley habilitante? Que es que el poder legislativo, perdón, cede su poder de legislar sobre ciertas materias o sobre la materia que esa ley habilitante sea pedida a favor del poder ejecutivo. El ejecutivo puede legislar a través de decretos, como ustedes bien lo saben en la norma constitucional. Pero en este caso, para diferenciar que las normas son emanadas por el Poder Ejecutivo cumpliendo un mandamiento de la ley habilitante, entonces por eso que se usa el concepto de decreto con rango, fuerza, con un decreto con rango, valor y fuerza de ley. Si se pueden ver, el concepto como tal se justapone, se contrapone, es ambiguo, es decir, como dulce salado, porque no puede haber un decreto que sea ley. El decreto está por debajo de la ley. Pero esto se da desde el punto de vista académico a los efectos de determinar que esta ley orgánica de aduanas fue emanada por el Ejecutivo Nacional en cumplimiento o a través de un decreto de ley habilitante. Estamos. Si solamente apareciera decreto del Ejecutivo con respecto a la imposición de tasas portuarias de la frontera colombo-venezolana, es dentro de los márgenes de que puede el Ejecutivo dar la imposición de las tasas portuarias. Pero en este caso, vuelvo y reitero, es un decreto con rango, valor y fuerza de ley, puesto que es el Ejecutivo quien legisla en vez de legislar el legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo cedió al Poder Ejecutivo esa facultad. Y en mi país hubo mucha época en que el legislativo dejó de legislar. Prácticamente el poder ejecutivo era el que legislaba. Por supuesto, esto es en materias muy puntuales, pero acá en mi país se volvió como la regla general y la norma pasó a ser la excepción. También por ahí, para los efectos de nuestros amigos ecuatorianos y de quienes nos escuchan que no sean venezolanos, se van a conseguir con esa sí me permiten el término, con una aberración legislativa llamada decreto creo que es constitucional, algo así. Era que a partir del año 2015, cuando el poder legislativo cae en manos de la oposición, el Poder Ejecutivo llama a una Asamblea Nacional Constituyente que es elegida y es nombrada. Pero como todos sabemos bien,
esa es la única facultad que tiene la ley constituyente es generar una nueva constitución. Pero en ese lapso que estuvo vigente la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente no constituyó la nueva constitución, sino que se quedó en el rango legal. O sea, legisló sobre materia que no era. Entonces, bueno, vamos a conseguir por ahí con el nombre de decreto constitucional de tal, o decreto de algo así es constitucional. Entonces, cuando escuchen hablar de esa parte constitucional, de esas leyes constitucionales, así creo que se denominan, por favor, enmárquense en el año 2015 al 2018, que fue cuando estuvo en vigencia la Asamblea Nacional dirigida por la oposición, y tuvo también en vigencia la Asamblea Nacional Constituyente, que fue disuelta después que el partido de gobierno retoma con el poder de la Asamblea Nacional. Entonces, hecha esta aclaratoria para eh, no establecer dudas con respecto a los nombres o no establecer o hacer del conocimiento de nuestros amigos extranjeros estas nuevas figuras emanadas de la legislación venezolana. Hecha esta introducción, no nos queda más sino entrar a conocer el decreto con rango y valor de fuerza de ley orgánica de aduanas. Esta ley es del año 2014, como ya les dije, y viene a regular toda la parte aduanera venezolana. Entonces, vamos a ver artículos muy puntuales de la ley, como el artículo 1, que nos establece que los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos se regirán por la disposición de esta ley, así como la naturaleza del aduanero contenida en los tratados, convenios internacionales suscritos y ratificados por la ley, por la República. Ya vimos en la clase pasada, cuando analizábamos las fuentes del derecho aduanero, el manejo de esta situación. Así también es necesario acotar o recordar que todos los tratados y convenios internacionales, pues cuando son ratificados, entran al torrente sanguíneo del ordenamiento jurídico nacional y pasan a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional y se mantienen en vigencia hasta que aparezca una ley que los derogue. Sigue diciendo la misma ley, el mismo artículo, en su artículo número 1, dice que la administración aduanera tendrá por fin. ¿Cuál es el fin de las aduanas, de la administración aduanera? Primero, intervenir. Segundo, facilitar. Y tercero, controlar. Intervenir, ¿por qué? Porque vamos a ver que la administración aduanera puede llegar y abrir un container para verificar el contenido, puede pedir ciertos requerimientos para hacer eso. Facilitar, por supuesto, en el sentido de darle prioridad a aquellos productos de consumo masivo, aquellos productos, por ejemplo, de interés nacional, aquellos productos como hortalizas, verduras, alimentos no perecederos que se puedan, disculpe, dañar por una estadía muy prolongada dentro de lo que es las bodegas o los depósitos de las aduanas. Y controlar la entrada, por supuesto, no solamente es controlar la entrada, sin azúcar, por favor. Gracias, muy amable. Disculpen ustedes. Controlar la entrada. Entonces, ¿qué controla la entrada? Uno. Dos, la permanencia. ¿Por qué la permanencia? Porque no toda mercancía llega a aduana y pasa directo. Entra a aduana, esa mercancía, mientras cumple unos trámites legales, va a permanecer dentro de algunas bodegas, dentro de algunos depósitos aduaneros, que lo vamos a ver más adelante, y mientras se legaliza o se nacionaliza, eso va a establecerse ahí. Y la salida del territorio nacional, la salida del territorio nacional en el sentido de las exportaciones. ¿De qué tipo de mercancía? De todo tipo de tráfico, de mercancía, de objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte que lo conduzcan. Acá también es importante hacer notar, muchachos, que también la administración aduanera regula el transporte. ¿Por qué? Porque depende
hay ciertos transportes que son especializados en transportar container, en fríos de congelación o transportes de gases tóxicos o de ácidos corrosivos, pero esos transportes tienen una especificación. ¿Por qué? Porque el transporte puede ser nacional o puede ser internacional. Internacional es que la mercadería se monta en un punto A y con ese mismo transporte llega a un punto B en un país X. En cambio, si el transporte no está legalmente registrado, la mercadería transportada en un transporte A tendría que llegar al punto de la aduana, ser descargada, esperar a ser legalizada o nacionalizada y posteriormente a eso ser embarcada en un transporte de cabotaje, que ya vimos el concepto de transporte de cabotaje arriba en la clase pasada, en la anterior clase, el transporte de cabotaje para que ese lo lleve al punto de destino. Entonces, también maneja el transporte que conduzca al propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico de las mercancías. ¿Por qué es importante también determinar y aplicar el régimen de mercancías? ¿Por qué? Porque, por dos cuestiones. Porque puede ser una mercancía que llegue a un punto o destino final, o sea, sale de un punto A en un país X y llega a un punto B en un país Z. Estamos, pero puede ser un transporte inbound. ¿Qué es un transporte inbound? Un transporte en tránsito. O sea, sale del, de una ciudad A del país X, pasa por todo un país O y llega al país B de puerto de destino. Entonces, en ese sentido, están sometidas a una regulación tanto en cuanto a tasas como a legislaciones. Estamos, porque la persona que emite la mercadería que está, no solamente tendrá que cumplir los requisitos técnico-jurídicos legales establecidos para la carga, para su carga en el país O, sino también en el país B, o sea, el país de destino. Esto se da mucho, por ejemplo, en Europa, eh, mercadería que sale de Polonia, pasa por Alemania y llega a otro país, a Francia o a Bélgica, o al revés. Entonces, en ese país de tránsito tendrá que ver, por supuesto, este, los requerimientos legales y técnicos mecánicos de los transportes son diferentes para ese tipo de personas. Por supuesto, el chofer tendrá una certificación especial, el transporte también tendrá que ser certificado especialmente para ciertas situaciones. Y lo último es que se someten a la supervisión de los bienes inmuebles cuando razones de interés o control fiscal lo justifiquen. ¿En qué sentido? En el sentido que la administración aduanera puede hacer visitas, ojo, visitas, este, hay muebles donde funjan de depósito, de mercadería, funjan o patios, como llaman acá, o estacionamiento, donde estén eh, estacionados o como se dice en otros países, parqueados, las gandolas o las tractomulas o los vehículos de carga con la carga para determinar efectivamente si son los mismos, o sea, verificar el chasis, verificar que no existan contrabando ilícito y toda esa situación. Entonces, si se ponen a ver, el artículo 1 de la ley de aduanas es bastante amplio. Ya acá vamos a saltar al artículo 6, porque una cosa son las facultades, una cosa es en qué consiste la administración y otra cosa es la potestad. La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes de prevenir, para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo que vamos a analizar seguidamente, autorizar o impedir su desaduamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general ejercer los controles previstos. ¿En qué sentido el primer término de desaduanamiento? En el sentido de que se le da la libertad, el pase conforme a la mercancía para que ingrese al país o salga del país, según el caso, con toda la documentación en perfecto estado. Ejercer los privilegios fiscales. Bueno, muchachos,
Vamos a ver más adelante que el privilegio fiscal a ciertos tipos de funcionarios se le da este privilegio en el sentido de exoneración de impuestos, exoneración de tasas o reducción de tasas. Cuando se hablan de ejercer privilegios fiscales, también hay que tomar en cuenta si los países fronterizos tienen normas que regulan la situación portuaria o la situación aduanera, en el sentido de que no es lo mismo a lo mejor eh, un negocio mercantil entre A y B que tienen un convenio internacional que rigen unas tarifas especiales para nosotros todos que tenemos este convenio, a la mercancía que entra de un país X que no tiene el mismo concepto. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese país no tengo convenio y va a pagar las tarifas full. Determinar los tributos exigibles, recordemos bajo el principio de, de la legalidad que todos los tributos y el concepto de tributos y el monto de tributos tienen que estar establecidos en una ley y aplicar las sanciones procedentes. Por supuesto, esas sanciones tienen que estar amarradas del principio de legalidad que ya hemos visto. Artículo 7. ¿Qué se someterán a la potestad aduanera? O sea, ¿dónde puede intervenir a la potestad aduanera? ¿Qué puede hacer la autoridad aduanera? La primera es toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída en el territorio nacional. ¿En qué sentido? Que ellos pueden verificar toda la mercancía, ver qué es lo que entra, qué es lo que sale, ver si la mercancía es lo mismo que está en el manifiesto, ver si el manifiesto va de conformidad con la tasa portuaria, qué es lo que está pagando y todo lo demás. Ver si la mercancía va a quedar en depósito ahí mientras llega un transporte o si el transporte es internacional, de carga internacional y a los efectos tendría que ver dos metodologías. Uno, lo que es la mercancía y dos, lo que es el transporte. El segundo es los bienes que forman parte del equipaje de pasajeros y tripulantes. Aquí con respecto a los tripulantes hay una serie de convenios internacionales ratificados por todos los países en el cual se exonera hasta cierto monto ciertos bienes adquiridos por la tripulación que quieran ser introducidas a Venezuela, pasan por esa potestad aduanera de hacer la exención de pago de tributos como tal. El tercero es los vehículos y medios de transporte, comprendidos para aparejos, repuestos, provisiones de a bordo, asesoramiento, accesorios, implementos de navegación, todo lo que tenga que ver con el tráfico nacional o internacional de vehículos en el buen sentido de la palabra. Por eso le estamos diciendo, por eso estoy diciendo, o sea, no solamente verifica la carga, sino verifica si el vehículo cumple las normativas, los estándares internacionales para calificar como un transporte internacional. La cuarta potestad aduanera sería que las mercancías y los medios de transporte y demás efectos cuando sean objeto de tráfico interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera o aeroespaciales de control de almacenes, generales de depósitos, generales aduaneros y todo, y almacenes libres de impuestos. ¿Qué traduce el numeral cuarto? El numeral cuarto implica, recuerden de que si tenemos tránsito en cabotaje de un punto A a un punto B dentro del mismo país, pero el punto A es una zona de libre comercio o una zona que ya lo vimos en las clases pasadas, verificar de que no exceda el monto para el libre comercio establecido. A su vez también, todo esto tiene que ver también con la verificación de los requisitos técnicos legales necesarios para el transporte de una mercancía y el transporte, bien sea nacional o transporte internacional, que viene cargando con la mercancía y que va de paseo en el país. Por supuesto, esto también tiene que ver con el control de las partes del duty free en los aeropuertos, de la parte de las maletas, en los aeropuertos, puertos o terminales terrestres para la verificación de ciertas condiciones que puedan presumirse que se constituye algún tipo de delito. El parágrafo único establece una excepción, dice que se excluye de la potestad aduanera los vehículos y transportes de guerra y lo que es expresamente la administración aduanera, excepto cuando realice operaciones de tráfico internacional o nacional y de mercancías y pasajeros. ¿Dónde va esto? Por supuesto, hay ciertos aviones pertenecientes al Estado que no cumplen normativas aduaneras, que están exentos de normativas aduaneras, de equipaje, de carga y todo lo demás,
tanto nacional o internacional. Aquí hay que tomar en cuenta los convenios internacionales con respecto a las valijas diplomáticas. Tenemos que tomar en cuenta también con respecto a, bueno, a los derechos consulares y diplomáticos de las personas que viajan. Estamos, por ejemplo, nos pasó un caso de que eh, la esposa de un embajador iba en tránsito, la esposa declara 8 maletas, eh, pero una de las maletas, la esposa viajaba con sus 3 hijas, una mayor, una menor y una infanta, y por cosas de la vida, el funcionario procede a abrir las maletas de las niñas. Por supuesto, la esposa del embajador con pasaporte diplomático y las niñas con pasaporte diplomático, pues ejerce la potestad diplomática y bueno, se formó un problema diplomático porque efectivamente la esposa se comunica con, la señora se comunica con su esposo, que era el embajador se comunica con el canciller del país donde estaban, el canciller se comunica y pasan todas las cuestiones. Y bueno, que terminó el funcionario que terminó siendo destituido porque si la señora había declarado las valijas como valijas diplomáticas, tenían un sello especial de aduana que eran valijas diplomáticas. El hecho de que la maletica hubiera tenido colores alusivos a esta gata famosa, bueno, a Hello Kitty, y a él le pareció raro que una señora tuviese una maleta de Hello Kitty. Lo que el funcionario no se percató eran las 3 niñas que acompañaban a la señora. Por supuesto, los funcionarios actuantes fueron destituidos para evitar un problema diplomático. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Cuando una persona este, eh, se identifica como diplomático, pues para él existen ciertas prerrogativas y existen ciertas circunstancias que a lo mejor mis amigos los funcionarios tienen que tener en consideración eso. Cuando les pase eso y se presuma la comisión de un delito o se presuma que hay un transporte ilícito de algo, lo más sensato, muchachos, es que ustedes se comuniquen con sus superiores, hagan la observación y que sea la parte de la Cancillería que se encargue de verificar esa situación. Por supuesto, recordemos que son diplomáticos y lo que tú le hagas a un diplomático extranjero se le puede hacer a tu diplomático en el país de origen del otro. Acuérdense que la diplomacia se basa en el principio de la mutua reciprocidad. Así que ojo con esas situaciones. El artículo 10 nos habla del Tesoro Nacional, tendrá un privilegio preferente sobre los bienes a que se refiere el artículo 7, que lo acabamos de mencionar, para exigir el pago de impuestos, tasas, intereses moratorios, penas pecuniarias y otro tipo de derecho de cantidades de origen en virtud de lo establecido en ellas. ¿Qué traduce esto? Traduce que ellos pueden cobrar por encima o privilegiamente por encima de otros conceptos dinerarios de tasas de impuestos. Primero se paga el de aduana y después se pagarán los demás tipos de impuestos que haya lugar. ¿Estamos? Pero la aduana, el sistema aduanero, dice el mismo artículo 10, no podrá ser objeto de medidas preventivas o ejecutivas mientras no hayan sido cumplidos los requisitos pagados o garantizados del crédito fiscal. ¿Qué traduce esto? Que si a alguno de nuestros clientes les es retenida alguna mercancía por débitos o acreencias o créditos fiscales pendientes, ellos no podrán solicitar, por ejemplo, un amparo a los efectos de evitar que la administración aduanera se cobre lo que se le debe. En ese caso, pues, existe esa exclusión, por eso que dice que los bienes no podrán ser objeto de medidas judiciales preventivas o ejecutivas. Preventivas en el sentido de que el mismo administrado quiera burlarse de la administración con un amparo para tratar de sacar la mercancía de los espacios físicos de la aduana para proceder a venderla y no pagar lo que debe, o ejecutivas porque puede darse un fraude a la ley o un fraude a la ley
perdón, en el sentido de que a lo mejor yo establezca una deuda falsa y que alguien me demande para poder rescatar una mercancía que está dentro de la aduana. Entonces, en ese sentido, ese tercero acreedor no puede satisfacer previamente su acreencia por el principio del privilegio que tienen los créditos fiscales aduaneros. El artículo 12 me habla de la demora en el pago de las cantidades líquidas y exigibles causadas por motivo del paso de mercancía a través de las aduanas. ¿Por qué paso, muchachos? Porque a lo mejor la mercancía, como ya lo hemos dicho, no va como punto de destino a ese país, sino que a lo mejor va en tránsito. Estamos. Pasa, por ejemplo, mucho acá en Venezuela, pasaba de que alguna mercadería venía de un punto de Colombia, ingresaba por San Antonio del Táchira y salía por el Apure y volvía a ingresar a territorio colombiano y le era más económicamente más rentable hacer esa vuelta, perdónenme el término, que dar todo el recorrido por el interior del país. Entonces, pasa así. Cuando esto pasa, o sea, cuando existe la demora, la potestad administrativa aduanera puede retener esa mercadería hasta que no se efectúe el pago, sin perjuicio, por supuesto, de las situaciones que se lleven a cabo. Entonces, bueno, el artículo 12 nos habla de la mercadería en paso. Ojo, se retiene, salvo que se pague. El hecho que la persona tenga algún tipo de morosidad no excluye a que si tenga algún beneficio, sea también objeto del beneficio. Entonces, tienen que tener en consideración, muchachos, de que el hecho de que esté moroso, la mora no implica que no le vayas a dar los privilegios a que tenga derecho. ¿Por qué? Porque si usted obra en no darle alguna exención o alguna cuestión establecida en ley por el hecho de la mora, usted puede ser objeto de una sanción administrativa. Primero, porque está sancionando a un administrado sin haber establecido primero un expediente administrativo sancionatorio y segundo, porque téngalo por seguro que el administrado ejercerá los recursos a que tenga de ley para poder establecerse esos privilegios. Entonces, ojo con eso. Traten de no pasarse. El artículo 13 dice que todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional, ya hemos dicho que es el tráfico internacional, bien sea terrestre, marítimo o aéreo, deberá contar con un representante domiciliado en el país donde vaya a efectuarse dichas operaciones, quien constituirá garantía permanente a favor del Tesoro para cubrir las obligaciones establecidas en el artículo anterior. Eso quiere decir de que si el transporte XYZ es un transporte internacional que va a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, a los miembros de la CAM, en cada país esa empresa tendrá que tener un representante legal con la cual se va a entender el fisco o la administración de aduana por los diferentes delitos o las sanciones o los requerimientos especiales que puedan llegar a tener. Por supuesto, esa persona tendrá que constituir una fianza eh, de fiel cumplimiento que sea a satisfacción de la administración. ¿Cómo se cumple esa fianza? A través de compañías aseguradoras y reaseguradoras. El artículo 28 nos dice que las mercancías que ingresen o egresen del territorio nacional pueden ser destinadas a cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados como tal. Por supuesto, recordémonos que tenemos las aduanas normales, tenemos las zonas libres de comercio, por eso que están hablando de la destinación de la mercancía a diferentes tipos de regímenes aduaneros y también porque cada régimen aduanero tiene sus tarifas, excepciones y todo lo demás. El artículo 28 nos define qué es un régimen aduanero, que es el tratamiento jurídico aplicable a las mercancías sometidas a control aduanero, de acuerdo a la manifestación de voluntad contenida en la declaración de aduana. Recuerden que cuando hablábamos de los principios del derecho aduanero, uno de los principios es
que el principio de la buena fe del administrado. Acuérdense que el administrado es el que previamente cumple una serie de requerimientos a través de los portales web de las diferentes zonas aduaneras para cumplir y pagar las tasas portuarias a que hubiese lugar. Entonces, dependiendo cómo lo vayas a calificar, va a depender la tasa que se le va a cobrar. También dice que de conformidad con los requisitos y condiciones que establezcan en este reglamento, toda mercadería que ingrese al territorio nacional o egrese al mismo podrá ser objeto de los regímenes aduaneros previstos en la legislación. Ya lo hemos dicho. Me define qué es la importación y la importación dice que es el régimen aduanero por el cual las mercancías son introducidas al territorio nacional para su uso, consumo o consumo definitivo, previo el pago de los tributos, derechos y demás cantidades. Óigase bien, muchachos, no hay importación, óigase bien, por favor, y más que todo a los funcionarios, no hay importación si la mercadería va en tránsito. ¿Estamos? De conformidad con la ley de aduanas, solamente se considera importación cuando la mercadería va a ingresar al territorio nacional para su uso o consumo. Si va de paso, no hay importación. Ojo con ese pequeño detalle, ¿estamos claros? Ojo, porque he visto en la práctica ciertas actuaciones de transportes internacionales que van en tránsito y les quieren aplicar ciertas tasas portuarias o ciertos delitos pecuniarios o faltas pecuniarias o sanciones administrativas que se caen por el hecho de que no es una importación. ¿Ok? Ojo con eso. Disculpen ustedes. Está bueno el cafecito. ¿Qué es la exportación? De conformidad con ese mismo artículo, la exportación es el régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas, porque puede pasar que yo compre una mercancía en otro país, la traiga, la nacionalice y después la envíe hacia otro país, salen del territorio nacional para uso o consumo definitivo en el país exterior. Estamos. Si se pueden ver, tampoco se habla de exportación cuando se habla de mercancía en tránsito. Estamos. Por eso les voy a poner un ejemplo. Cuando uno llega a un aeropuerto internacional y o va a salir de un aeropuerto internacional, tiene que pagar las tasas portuarias de salida, ¿cierto? Pero si hay una conexión y vas en tránsito, en el país donde se hace la conexión, no vuelves a pagar una tasa. ¿Por qué? Porque se considera que ya la pagaste, porque vas en tránsito, no es tu lugar de destino. ¿Ok? Ojo con eso. Salvo en aquellos casos, por ejemplo, que tú compres un tiquete de avión, llegues hoy a un punto A y tu vuelo para tu destino final salga a los 2 días, pero te quedaste 2 días haciendo turismo express en el punto de enlace. Ahí sí, estamos, una salvedad. El artículo 31 me establece que el régimen de tránsito aduanero, perdón, ya tránsito aduanero, es el régimen común a las importaciones y exportaciones por el cual la mercancía circula dentro del territorio aduanero, desde una aduana de partida u otra de destino, con la suspensión, ¿vieron? Con la suspensión del pago de tributo aduanero, ni la aplicación de restricciones de carácter económico. ¿Por qué? Ojo, no es que no vas a pagar, sí vas a pagar, pero vas a pagar por mercadería en tránsito, que es una tasa muy baja, que prácticamente lo que se cobra, entre comillas, es el uso de las carreteras nacionales y el uso de pasar por la aduana y cumplir el check-in-list de la aduana. Estamos. Pero en ese sentido tienen que tener mucho cuidado, por favor. El régimen de tránsito aduanero puede presentar las siguientes modalidades. ¿Cuáles serían las modalidades del tránsito aduanero? Primero, el tránsito nacional, cuando la aduana de partida y la aduana de destino eran nacionales.
Puede ser de tránsito internacional cuando se efectúa de un territorio y pasa la mercadería a otro territorio como tal. Entonces, si lo vemos acá, el régimen de tránsito aduanero pueden ser dos, nacionales o internacionales. Vuelvo y les reitero, si tienen alguna duda, por favor, si son tan amables. ¿Qué es el reconocimiento? Ojo, funcionarios. El reconocimiento es el procedimiento por el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas del régimen aduanero y las demás disposiciones en las que se encuentra sometida la introducción y la extracción. ¿Qué es el reconocimiento? Vuelvo y reitero, bajo el principio de la buena fe, la parte, el administrado que está encargándose de transportar la mercancía, llena los requisitos legales establecidos en la aduana y emite las planillas y los pagos. El reconocimiento es la verificación que hace la autoridad aduanera de que la información vaciada en el portal web donde se estableció, se emanó la planilla y los pagos, sea consona con el hecho. Entonces aquí hay dos elementos, un elemento jure o de derecho y un elemento facto o de hecho. Jure en el sentido de las planillas y de todos los requisitos que se establezcan en el portal web de la administración aduanera a los efectos de cumplir los requisitos como tal de la mercadería y dos, que cuando se abra la mercadería sea consona con la mercadería que se declaró. El artículo 59 establece que el reconocimiento general responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios actuantes por irregularidad. Claro, porque si existe un complot entre el administrado que transporta la mercadería y el funcionario en reconocer o hacer un reconocimiento de una mercadería por menor valor a la que de verdad está establecida o a la verdad se está transportando, pues eso existe sus delitos con respecto al funcionario. Por supuesto, acá ya no vamos a hablar de los delitos, los vimos en la clase pasada, entonces los damos por hecho. El artículo 71 nos habla de la okay. El artículo 71 nos habla del abandono y nos dice que el abandono como tal puede ser de dos tipos, voluntario o legal. El abandono voluntario es la manifestación expresa e irrevocable formulada a la aduana por el consignatario, exportador, remitente cuando el objeto renuncia a favor del suelo nacional sobre los derechos de la mercancía. ¿Qué establece? Pongamos un ejemplo sencillo. Vengo yo con la gandola, transporto, pero yo estoy en mora con algunos pagos de tributo. Entonces, ¿qué hago yo? Como la mercadería es mía y por eso que dice sobre los derechos de la mercadería, le digo paso un manifiesto, un escrito, una carta, un email a la administración aduanera donde digo que abandono la mercadería y la mercadería, cuando se practica el abandono, el Tesoro Nacional podrá disponer de ella para satisfacer las acreencias. En este caso pasa mucho cuando el administrado no tiene suficiente ingresos para pagar la mora o los impuestos que tiene atrasados, entonces cede a la administración aduanera para que el Tesoro Nacional se cobre y con ese cobro se pague la deuda que tenga ese administrado con la Tesoro Nacional y con la administración aduanera. Entonces ahí hay un abandono voluntario. El abandono legal se produce cuando el consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consignación o no haya declarado o retirado la mercancía dentro de 30 días continuos siguientes al vencimiento del plazo para la declaración, entonces el Ejecutivo. Cuando esa mercadería se encuentra en régimen de depósito aduanero, el abandono se producirá al vencerse el plazo de permanencia legal. Ojo, aquí hay dos situaciones que tenemos que analizar por aparte. Abandono legal. Eh, yo dejo, no acepto la consignación en el sentido de que eh, yo había comprado una mercadería, pero el convenio con el vendedor era que él pagaba los impuestos. Y los impuestos pues estaban ahí y yo
el precio de la venta incluía el pago de los impuestos. ¿Estamos? Entonces, cuando me llega la mercadería, yo tengo que pagar los impuestos de nacionalización de la mercadería. Entonces yo digo, no, no la acepto. No acepto la cuestión. Entonces, en ese caso, que hay una manifestación de no aceptar, yo tendré que llamar al vendedor y ejercer mis acciones legales a que tenga lugar como tal, pero en ese caso ya existe un abandono legal y el Tesoro Nacional lo puede hacer. Si no, alguna de las dos partes, tanto el vendedor como el comprador, satisface los impuestos y antes de los 30 días. Estamos. Pero está el otro caso. El caso es que cuando la mercadería se encuentre bajo el régimen de almacén o depósito, vuelvo y reitero, en la zona aduanera también hay almacenes o depósitos. Y si yo pago un depósito por un container de un año y el container lleva ahí 6 meses, no me pueden aplicar el abandono legal porque de conformidad con el 73 de la ley de aduanas, la mercadería está en depósito y tendrá que vencerse el lapso de depósito ya cancelado previamente. Estamos. Ah, ¿qué pasa si no se pagó el depósito? Aplicaremos los 30 días del párrafo del encabezamiento del 73. Estamos. El 78 nos habla y nos dice que en los casos de abandono o cuando el acto administrativo que se impuso la pena de comiso haya quedado firme, la administración aduanera procederá de destruir aquellas mercancías que atenten contra la moral, la salud, el orden público, el medio ambiente, incluyendo especies alcohólicas, cigarrillos, o que violen derechos de propiedad industrial, con excepción en este último caso de aquellos productos que puedan ser destinados a donaciones luego de ser despojados de cualquier identificación. 78. Aquí me hablan de dos casos. Primero, el abandono, bien sea voluntario, bien sea legal, o cuando la sanción administrativa de comiso, y no vamos a hablar del comiso porque lo hablamos la clase pasada, haya quedado firme. ¿Qué traduce haya quedado firme? Que se hayan cumplido los requisitos, perdón, que se hayan cumplido lo del ejercicio de los recursos administrativos y contenciosos administrativos a que hubiera lugar dependiendo de la legislación donde nos encontremos. Estamos. Bien sea si aplicamos en Venezuela la LOPA, el recurso de reconsideración jerárquico superior o el recurso contencioso administrativo aduanero o tributario, dependiendo de cómo la ventilación jurídica que haga el profesional del derecho se vaya y quede definitivamente firme. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de mercadería que atente contra la salud, la moral, se destruye. Si hablamos de mercadería por violaciones de propiedad intelectual, y cuando hablamos de propiedad intelectual es en sentido lato, o sea, en el sentido más amplio. Esta propiedad intelectual abarca también la propiedad industrial. Estamos. Ojo con eso, de conformidad con la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se, se considera propiedad intelectual tanto la de la mente como la de la ciencia. En el sentido de que si consignamos o conseguimos un container lleno de CDs o de películas que estén de moda pero que son piratas, tendrán que ser destruidas. Estamos, pero si conseguimos un container de ropa en el cual se le plagiaron las marcas, podrán ser donadas, siempre y cuando sean despojados de la identificación. ¿Ok? Y por supuesto, las mercaderías de estado de descomposición serán destruidas, aun cuando el acto administrativo no esté firme. Por lo general, como ya lo vimos en la clase pasada, en los casos de aquellas mercaderías que son sujetas a descomposición o productos no perecederos, se podrá solicitar una medida preventiva de venta de esos productos y el producto de esa venta tendrá ser retenida por la autoridad administrativa aduanera hasta que no se solucionen los problemas de orden jurídico o administrativos a que hubiese lugar. El artículo 79 vuelve y nos habla del cabotaje, dice que el tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de mercadería, equipajes nacionales o nacionalizados entre diversos lugares del territorio solamente podrá efectuarse en territorio de matrícula nacional.
¿Qué traduce esto? Acuérdense que hemos hablado que el transporte puede ser de dos tipos, nacional o internacional. Estamos. Si es un artículo, si es una mercadería en tránsito de cabotaje, acuérdense que el cabotaje se da entre un punto A y un punto B dentro del mismo territorio, ¿ok? No se puede hablar de cabotaje realizado por transportes internacionales, porque para eso están los transportes nacionales, ¿ok? Entonces, ojo con eso. No es que el transporte internacional va de aquí a un punto A y de regreso se puede traer eh, un, un pequeño ilícito ahí en el sentido de traerse una mercadería del punto del 1, 2, 3 y pues tiene que regresar 3, 2, 1 y dejar en 2 algún tipo de mercadería o otra situación y lo pillan, tiene sus sanciones. Ojo con eso. ¿Quiénes son los auxiliares de la administración aduanera? Primero, los agentes o agencias de aduana, porque pueden ser una persona natural o jurídica, las empresas de almacenamiento o depósito aduanero, almacenamiento de mercancía o depósito aduaneros, ¿estamos? ¿Por qué se habla de almacenamiento? Porque también se puede hablar de estacionamiento, donde se almacenan los containers, donde se almacenan los vehículos de carga pesada, que se transportan los containers y todo lo demás. Las tiendas de depósito libre de impuestos o las tiendas duty free, las empresas de mensajería internacional o courier, Zoom, DHL, pare de contar, la consolidación de carga y transporte y aquellos que la administración aduanera consigne como tal. Entonces, por supuesto, estos auxiliares deberán ser autorizados y registrados por la administración aduanera. Ojo con estos señores, por favor. El 91 me dice que los auxiliares de administración aduanera son responsables solidarios ante la República por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones o infracciones y delitos que incurran sus empleados. ¿Ok? Aquí no puede llegar a ver que si hubo un problema de mal reconocimiento, de un problema de mala declaración, un problema de cualquier situación, la empresa se va a lavar la mano y decir, no, pero es que ese fue el nuevo. No, no. El dueño de la empresa y toda la estructura de la empresa responde ante el Estado. Vamos, ojo con eso. El 96 nos habla de los agentes y agencias aduaneras que no podrán ser consignatarios, aceptantes ni embarcadores de mercancías, salvo que actúen por cuenta y en nombre propio, que traduce que las agencias aduaneras no podrán ser consignatarios, o sea, no pueden recibir mercancía proveniente de otra situación, no pueden ser asentantes de embarcaciones, salvo que ellos son los que hayan exportado o importado. O sea, ellos actuando como un agente, como un tercero que importe o exporte. Estamos, pero ellos no pueden llegar y decir, no, yo voy a recibir la carga o la mercadería que viene a nombre de Pedro Pérez. No lo pueden hacer. El 98 nos dice que el agente aduanero o la agencia aduanera es la persona natural o jurídica autorizada por la administración aduanera para actuar ante los órganos competentes en nombre y por cuenta de quien contrata los servicios en los diferentes trámites. Esto se hace, muchachos, que la gente prefiere pagar un agente aduanero que enviar a una persona que esté metida ya en la aduana. Esto pasa por un poder especialísimo que se le da a ese tipo de agentes. En una aduana pueden fungir 3, 4, 5, 10, 20 agencias aduaneras, tanto como sean necesarias o tengan permisos legales como tal. Y eso lo que hacen ellos es tramitan los permisos, los impuestos y todo lo demás. ¿Estamos? Dice, ¿qué es la consolidación de la carga internacional? Es la actividad por la cual un operador distinto al porteador, o sea, al que carga o transporta el vehículo de esta carga, en forma agrupada bajo su propio nombre de responsabilidad, es destinada a uno o más consignatarios finales. Pasa mucho con los courier que en una gandola traen varios artículos con diferentes destinos o diferentes destinatarios. Entonces, yo lo declaro como todo mío,
pero a su vez esa declaración implica que yo tengo que decir, pero lo declaro mío, pero el paquete A va para Gerardo, el paquete B va para Pedro, el paquete C va para Juan, para María y para de contar. ¿Estamos claros? El artículo 107 nos habla que se entiende por almacenes y depósitos, dice que son los lugares o locales de naturaleza pública o privada. En Venezuela existen muy pocos lugares de almacenamiento público, más que todo están en los puertos, pero muy pocos. Por lo general siempre todos son privados en la que la mercadería queda depositado bajo la potestad aduanera mientras se pagan los impuestos, mientras se hace el transporte, mientras se hace cambio de transporte, mientras se hace todo lo que hemos visto. Estos depósitos de almacén podrán funcionar previa autorización, ya lo hemos dicho, debiendo cumplir las formalidades. Los almacenes generales de depósito destinados a recibir mercadería extranjera se regirán por esta ley. Y el artículo... ¿qué? Ok. El artículo 109 me dice que es una perdón, una mensajería internacional o courier. De courier, él es el transporte expreso, bien sea por vía aérea, por vía terrestre, de correspondencia, documentos o encomiendas internacionales para ser entregado a terceras personas. Acá faltó la marítima, no sé por qué no lo colocaron, pero últimamente esa mercadería a veces va por barco y como tal. Lo que pasa que la, el transporte de courier por barco, por lo general, lo hacemos a través de por conciliación de cargas internacional. ¿En qué sentido? Porque yo tengo 10, 20 containers, pero en esos containers meto este, toda la mercadería o la mensajería que me manden 10.000 personas. Estamos. Pero acá, en el caso del courier, ya se establece que es un transporte expreso de vía aérea aérea o terrestre, perdón, que se establece documentos en encomiendas internacionales. Estamos. Dice que el courier, el internacional o transporte será prestado por empresas especializadas, autorizadas por la autoridad aduanera, bajo su propio nombre y responsabilidad, mediante el sistema de carga agrupada, para ser desaduanada rápidamente y con prioridad al debido proceso de naturaleza y urgencia. ¿En qué sentido está esto? Vuelvo y le digo, volvemos acá al artículo 104, perdón, la consolidación de carga internacional y ahí habría que ver cómo lo repartimos para poder desanualizar rápidamente la mercancía. Perdón, estamos. El artículo 112 me establece que el operador económico autorizado es la persona jurídica, no me habla de persona natural, ojo, es jurídica, domiciliada en el país donde funciona la aduana, no donde viene la mercancía, involucrada en la cadena logística internacional, que luego de cumplir las condiciones de requisito establecido en la ley se le entrega la calificación. ¿Qué hacen estos señores? Orquestan todo el tránsito de toda la mercadería, por supuesto, para contratar a un operador económico. Tu volumen de carga tiene que ser constante, permanente, para que valga la pena, porque son algo costosos. Dice que el operador económico estará autorizado y gozará de la aplicación de un procedimiento simplificado de despacho aduanero, o sea, se le dan ciertos privilegios por los importes que paga la Tesorería Nacional y tendrá otros beneficios de la administración. Para ser calificado como operador aduanero, tiene que ser productores, fabricantes, importadores, exportadores, agentes de aduana, transportistas, almacenes o depósitos. ¿En qué sentido? En el sentido, muchachos, de que si yo soy fabricante, por supuesto, me puedo constituir como un operador económico autorizado a los efectos de que mi mercancía pase lo más rápido posible por la aduana. Eh, el 182 nos establece que la potestad de ejercer la actividad jurisdiccional o administrativa en el caso
de que pueda, que toda persona que se considere lesionada por un acto administrativo dictado por la Administración Aduanera podrá interponer los recursos a que hubiese lugar de conformidad con las leyes o el Código de Orgánico Tributario. Estamos. Dependiendo si es un delito, dependiendo si es una falta, dependiendo si es una sanción administrativa, dependiendo si es pecuniaria, como tal. Estamos. Este, el 183 dice que quien tuviese interés personal directo podrá consultar a la administración aduanera. Aquí voy a hacer una paréntesis muy bueno. Nosotros como abogados no nos las sabemos todas. Y cuando tenemos dudas, a veces nuestra arrogancia y prepotencia nos lleva a cometer errores, perdóneme, estúpidos. Entonces, el 183 nos establece la facultad que tenemos nosotros administrados de acudir ante la administración aduanera a los efectos de solicitar una consulta. Esa consulta es vinculante posteriormente para la administración aduanera, también pasa en la administración tributaria. Si yo tengo duda de si este producto va en la casilla B o en la casilla C, pues yo hago una consulta muy puntual. Digo que yo soy fulanito de tal, que me ejerzo la actividad, puede ser un depositario o un agente aduanero como tal, y digo en qué consiste. Tengo esta duda, el punto, la mercadería es producida, pero es nacionalizada, pero va en tránsito, qué sé yo. Esa consulta tiene que ser evacuada por la administración aduanera dentro de los 30 días. Y vuelvo y le reitero, es una consulta vinculante para la administración aduanera. El hecho está de por qué. Yo lo he usado mucho, no ha ido muy bien, que después que la administración quiera venir a sancionarte porque no era en la casilla 39 sino 49, y no era la exención de un 5% sino de un 20, no era una exención de un 1% sino de un 5%. Entonces uno saca la consulta y dice, pero tú me respondiste que sí lo podía hacer en la 39 y que efectivamente la exención era del 5% y no del 1% que tú estás alegando, y ya ahí me curo en salud. Este artículo 183 es un arma muy poderosa a favor de nosotros los abogados cuando no tenemos dudas o de nuestros clientes. Ojo con eso. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido de ustedes. Espero que estas clases hayan sido de su total interés, les haya dejado algo para su futuro ejercicio profesional. Espero los trabajos, por favor, para poder evaluar los mismos. Y bueno, si no hay más nada que decir, pues eh, me despido de ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, este es el momento, si son tan amables. Mi doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consultita quería hacerle. En cuanto a las tareas, únicamente tenemos subidas las que eran tres, que ya se las ha realizado en su debido momento. Entonces, quería consultarle porque hay otro módulo y usted, doctor, ha subido las tareas, pero en lo que es la opción general. Entonces, solamente aparecen tres, ¿no? Faltará, me imagino yo, una tarea más de subir. Esa No, era mi consulta, solamente doctor. son tres hasta donde tengo entendido, por tres clases, por tres clases vistas. Si te pones a ver, como tenemos eh, personas, trato de hacer un conocimiento general. No puedo establecer, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos, afincarme en el proceso administrativo venezolano porque tengo personas ecuatorianas acá que a lo mejor chocan los procedimientos. Lo que sí quisiéramos saber es eso, o sea, si se entiende la clase, si se dio, y buscar que ustedes tengan las herramientas necesarias prácticas al momento de ejercer su profesión. Ah, ya listo, mi doctor, entonces, listo. Igual, doctor, las tareas ya se realizaron en cuanto a la fecha. Ya, Dios mediante, estamos a la espera más que nos califique, mi doctor. Tenga buen ¿Alguna, día, gracias. Y alguna otra igualmente, gracias. pregunta? ¿No? Bueno, si no es más, para mí fue un enorme placer compartir con ustedes estas tres clases. Espero que el conocimiento aportado sea de su beneficio en la práctica. Este,
Les doy un consejo, si me permiten, más que todo a los funcionarios en derecho aduanero, no supongan. Si tienen dudas, mejor levanten el acta, llamen a las personas que tengan conocimiento y quédense ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes por hacer más hacen menos, se pueden meter en problemas de sanciones de tipo administrativos. Entonces, como tal, si van a ejercer el ejercicio de la profesión, ese artículo de la consulta del 183 de la ley aduanera es muy importante que lo manejen. Es una consulta que se hace muy seguido. Yo prefiero ir a la segura y que estar viendo y decir, bueno, sí, la pared es blanca, pero quiero estar seguro que la pared sea blanca, porque no vaya a ser que en esas interpretaciones argumentativas de los funcionarios públicos, cuando te quieren echar alguna lavativa, digan, no, pero es que era blanco hueso y este es blanco puro. Entonces, en esas cosas, y más que todos los tributos, en las importaciones, en lo cual que priva la celeridad porque la mercancía tiene que pasar, porque la mercancía tiene que llegar, porque tenemos que cumplir unos plazos de entrega. Entonces, es muy importante. ¿Por qué, muchachos? Porque, y disculpen el término de muchachos, ¿por qué? Porque esa consulta hecha para A me sirve para B en el mismo aspecto. Entonces, yo voy haciendo en mi oficina si me permiten, como una carpeta de consultas que son vinculantes para la administración pública que puedo ejercer en cualquier momento. Entonces, bueno, si no es de más, si no tienen otra pregunta, un placer, que tengan excelente día.